Durante mucho tiempo se pensó que la cultura maya solo transmitía sus conocimientos e historia a través de la vía oral. Posteriormente se contemplaron jeroglíficos o glifos y las diversas representaciones y nos dimos cuenta que explicaban historias sobre una civilización antigua y donde los dioses actuaron como los creadores de todo. El Popol Vuh de los mayas descubre temáticas variadas como la creación de la tierra, los cielos, de los animales y humanos, de los linajes de razas y especies, de la historia en sí, hasta de la cosmología de esta civilización. Uno de los fragmentos narra cómo se generó la formación de la tierra y los cielos. Cuando los 4 dioses creadores llegaron a la tierra, era solo de agua. 3 de esos dioses pertenecían al reino celestial, es decir, al cosmos, y se llamaron en grupo como los Tepeu, o corazón del cielo, que eran los fecundadores o dadores de vida. La otra deidad pertenecía al plano terrestre, llamados todos ellos en conjunto como Gukumats, o el dominador, corazón de la tierra. Todos ellos fueron denominados como el creador, el formador, el domador, la denominada serpiente emplumada. La palabra se hizo sobre la tierra cuando hablaron conjuntamente el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo estaba en calma y silencio, todo estaba inmóvil, tranquilo y vacío hasta la inmensidad de los cielos. Esta pues es la primera palabra y el primer relato. No había aún un solo hombre, un solo animal, no había pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni bosques, ni piedras, ni barracas hondadas, ni hierbas, ni sotos. Solo existía el cielo. La faz de la tierra no se manifestaba todavía. No había nada que formara cuerpo, nada que se hiciese otra cosa, nada que se moviera o que produjese el más leve roce o que hiciese el menor ruido en el cielo. No había nada erguido, no había sino tranquilas aguas, aguas del mar, y solo dentro de sus límites, pues no había nada que existiera. No había más que la inmovilidad y el silencio en las tinieblas de la noche. Como se entiende, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores Tepeu y Gukumats quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y a los animales. Pero no quedaron contentos con su obra, ya que los animales no podían hablarles por no poseer lenguaje, así que decidieron que debían crear a una criatura que les profesase devoción y así empezaron la tarea de crear al ser humano. Los dioses creadores hicieron de barro a la primera pareja humana, pero eran tan débiles y apenas podían mantenerse en pie, además de que se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella, y todo fue bien en un principio. Los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían su lenguaje y hablaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Los dioses no entendían cómo estos seres parlantes y vivientes no les hablaban a ellos. No se manifestaban ante sus creadores. Eso no les gustó mucho. Estos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que una densa y oscura lluvia cayó sobre la tierra anegando todo. Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Es interesante resaltar que esta parte es muy parecida a los relatos bíblicos. Obviamente, esto se trató de un diluvio universal. Recordemos que este diluvio aparece en muchas otras culturas. Esto nos da a entender que tal vez todas hablan del mismo cataclismo. Lo extraño es que si todas hablan de lo mismo, ¿cómo es que sobrevivieron todas esas culturas o civilizaciones a dicho diluvio entre comillas que fue enviado por los dioses? Tras el desastre que acabó con la vida de los antiguos hombres, Tepeu y Gukumats lo intentaron por tercera vez, esta vez usando la madera y añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. Con la madera hicieron sus partes rígidas, con el maíz amarillo o blanco moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres, llamados Balan Kitse, Balan Agab,
Mahu Kuta y el último Ikibalam fueron interrogados por los propios y curiosos dioses. Demostraron poseer inteligencia y memoria, siendo aleccionado por los propios dioses sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Luego de que los creadores los interrogaron, los educaron prácticamente, los primeros humanos respondieron lo siguiente: en verdad les damos las gracias. Hemos recibido la existencia, hemos recibido una boca y un rostro. Hablamos, oímos, pensamos, andamos, sentimos y conocemos igualmente lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también las cosas grandes y las cosas pequeñas en el cielo y la tierra. Muchas gracias, pues nos han creado, nos han edificado, nos han formado. Existimos ya, y de esta forma agradecieron por todo lo que son. La perfección de su obra terminó por intimidar a Tepeu y a Cucumats, quienes temieron que su creación quisiera alzarse contra ellos y ocupar su lugar. Para evitarlo, rociaron sobre sus hombres una niebla que les extirpó parte de la visión y parte de su sabiduría. Así zanjaron el problema y empezaron con la tarea de crear a la mujer usando los mismos materiales. Así los hombres y las mujeres poblaron el mundo, pero sin la posibilidad de llegar al conocimiento absoluto, sin forma de llegar a suplantar a sus creadores. En el Popol Vuh claramente se destaca el ensayo y error en la creación del ser humano. Esto demuestra que los dioses mayas estaban muy lejos de ser unos seres perfectos. Es cierto también que la interpretación puede ser ambigua, más aún si se tiene en cuenta que el amplio universo maya aún no se ha descubierto completamente. Es más, cada día que pasa ese universo se amplía más y más, y en cierta forma los dioses están en constante modificación del mundo, atenuando males y lanzando castigos correctivos a los hombres y mujeres que pueblan la tierra. Estos dioses, muchos los interpretan como extraterrestres. Yo sé que las culturas antiguas tienen deidades que pueden parecerse mucho a seres extraños, nada semejantes a nosotros. Y esa forma de expresión es la que los mismos humanos en la antigüedad demostraban cuando veían algo. No se puede manipular los escritos ni las imágenes de los antiguos hombres solo porque no encajan en la historia científica o tal vez cristiana. Todo pedazo de historia de una civilización antigua, como en este caso la maya, es sinónimo de riqueza, conocimiento y unión del ser humano. Pero las interrogantes surgen siempre que tengamos la curiosidad de saber quiénes eran esos dioses, por qué nos crearon, para qué lo hicieron. ¿Existe algún plan para los humanos? ¿O acaso somos el fruto del capricho de la naturaleza o el despilfarro de poderes divinos? Si analizamos la naturaleza de la gran serpiente emplumada, encontramos que se trata de un reptil que manifiesta ciertas coincidencias con otras culturas y creencias milenarias, empezando por la religión católica, evangelista, testigos de Jehová y hasta la judaica. Todas estas comparten el mismo ser, la serpiente, el ser que tentó a Eva, la cual tentó luego a Adán. Agrupo todas estas religiones en un solo apartado por el hecho de que, salvo por unos pocos matices de diferencia entre ellas, sus libros sagrados son el mismo, siendo la hebraica la más antigua de los textos. Los demás textos son solo una simple copia que está adaptada para las necesidades de los papas de la época. Por otro lado tenemos en África la extinta tribu de los zulúes, que cuentan en sus historias orales la llegada de los dioses en forma de reptil que bajaron del cielo en tazas voladoras y compartieron sus conocimientos con el ser humano a la vez que lo esclavizaron y sometieron. A estos supuestos dioses los llamaban chitauris, que significa aquellos que dictan la ley. También en la cultura india tenemos la presencia de unos seres reptiles llamados los nagas, dioses menores que cumplían un papel maléfico para el ser humano. Estos seres aparecían en textos milenarios como el Majábharata, por ejemplo, y los mismos se alimentaban de la gente. En la historia de América del Norte también tenemos la aparición de unos seres reptiles que los indios Hopi llamaban kushinas o kashinas,
que significa sabios, ilustres y respetados. Las tradiciones orales dictan que hace 5000 años estos seres llegaron del cielo en terribles escudos voladores, que hoy podríamos interpretar como platillos volantes. Y como si todo esto fuera poco, la documentación más antigua de estos seres reptilianos está en los relatos de la civilización, valga la redundancia, más antigua de la Tierra, la que dio origen a la actual, y no son los griegos, sino los sumerios, civilización que muchos oyeron hablar pero que pocos conocen de ella. Los sumerios se desarrollaron hace 5800 años, unos 3800 años antes de Cristo. En su panteón divino tenían sus dioses más importantes, que se llamaban los Anunnakis, que significa aquellos que bajaron del cielo. Estos eran 23, pero los más destacados eran An o Anu, dios del cielo, Enlil, dios del viento y las tormentas, y por último Enki, dios de la sabiduría y la creación. Estos fueron los responsables de la creación de los seres humanos, los cuales, dicho sea de paso, tienen un aspecto muy similar a los reptiles. Si estas culturas no tuvieron nada que ver unas con las otras en el tiempo y en el espacio geográfico, ¿cómo es que todas hablan de casi lo mismo? Especialmente la historia de la creación maya es muy parecida a la historia de la creación sumeria. Las dos fueron a través de una modificación genética, lo cual habla de algún tipo de conexión o dioses en común.